la Fundación Elcano por organizar esto y por organizarlo así, porque requiere de una amplitud de miras y una valentía considerable, en el buen sentido, organizar una cosa que no sea lo típico de la conmemoración, que es interesante, pero es lo esperable. En este caso, ir más allá y hacer preguntas, generar dudas e incluso ponernos en situaciones a veces incómodas, reflexionando respecto a nosotros mismos. Es algo que está muy bien y que la verdad es que se agradece mucho. Entonces, esta sesión es la de otras miradas y lo que quería hacer viene, como Don bien comentaba, de un ejercicio que empecé con los estudiantes, porque era muy difícil que entendieran el problema de que se haya escrito la historia africana desde fuera. Entonces decidí revertirlo y, y cuando Elcano me propuso hacer unos blogs, pues creí que era un buen momento de poder hacer esto. La verdad es que me lo pasé súper bien con las entradas estas, me divertí un montón y además creo que es una manera amena de entender el problema del eurocentrismo, cuando nos vemos reflejados en la mirada del otro. Entonces, en estos 20 minutos, que por cierto voy a medir para no pasarme, quiero hablar de dos cosas. La primera, a ver si va esto. Quiero hablar de la noción de viajero y explorador. ¿Quién consideramos que son los exploradores? En nuestro imaginario, ¿quién descubre a quién? Bueno, ¿quién viaja? ¿Quién explora? Y la segunda parte es quiénes son los descubridores y quién son los descubiertos. Porque lo que exploraba en estas entradas del blog es que cuando hay un encuentro, ambas partes se descubren. Y sin embargo, tendemos a pensar que somos nosotros siempre los europeos, las europeas menos, sobre todo los europeos, quienes descubrimos a otra gente. Entonces, respecto a lo primero, cuando pensamos en un explorador, pues esta es la imagen. Esta es la imagen típica, es un señor blanco con sombrero, preferiblemente barba, ahí en el castillo de popa dirigiendo. Y ciertamente esta gente son exploradores y son descubridores, pero no son los únicos. Hay muchos otros de todas las partes del mundo, de culturas variadísimas, que también hicieron viajes de descubrimiento, que también salieron muchos de ellos y de ellas, porque también ha habido mujeres, no conocemos porque no quedó testimonio escrito o fijo, pero hay otros que sí, y raramente se incluyen cuando pensamos en estos exploradores. Entonces, quiero muy brevemente hablar solo de tres, solo para dar unas pistas sobre cómo podría ser esto. Y he elegido tres conectados con el continente africano, porque es mi zona de especialización, es una zona enorme y sobre todo trabajo en la África Occidental, y también del siglo XIV, específicamente porque como estamos hablando de la circunnavegación del Elcano, es gente del mundo inmediatamente anterior a Colón y Elcano, que también contribuyeron a que esto después fuera posible. Entonces, el primero es Ibn Battuta. ¿Quién ha oído hablar aquí de Ibn Battuta? Sí, por sondeo rápido, ¿no? Vale, pues Ibn Battuta es uno de los mayores viajeros de la historia de la humanidad. Nació en el actual Marruecos y creo que a los 29 años se fue a hacer la peregrinación a la Meca y tardó unos 30 años en volver. ¿Por qué? Pues porque se visitó lo que era entonces todo el mundo conocido. Aquí tenéis el mapa de todos los viajes, llegó hasta China, hasta la India, pasó por Europa, es uno de los pocos visitantes que tenemos a la capital del Imperio de Mali, es el único relato en primera persona que tenemos, se hizo toda la costa suajili y escribió sus memorias al volver, escribió la Rihla, que es la obra maestra para aquellos que contemplan las maravillas de las ciudades y del viaje. Y es un libro que todavía se puede leer, yo a veces lo tengo y es entretenidísimo, es un tocho porque claro, son muchos viajes, pero es una visión en primera persona de este señor, de un ilustrado magrebí del mundo de aquella época. Entonces lo ve todo, habla por ejemplo de sultanes en vez de reyes, porque claro, es la palabra que ellos entendían, pero es exactamente lo mismo cuando nosotros hablamos de reyes en otros sitios, son nuestros propios conceptos que aplicados a la comprensión de otros. Y el relato de Ibn Battuta hizo que muchas partes del mundo se conocieran también entre ellas, porque siempre que se visita algún sitio, el descubrimiento es mutuo. Otro es Genge. ¿Genge alguien ha oído? Tampoco. Vale, este sí que es tremendo. Este nació en China, en una familia musulmana, y fue en el siglo XIV, y fue básicamente capturado como esclavo para la corte imperial, fue castrado para ser un eunuco de la corte.
Fue ascendiendo, era un maestro del politiqueo además y era muy buen militar. Con lo cual, cuando el tercer emperador de la dinastía Ming decidió que tenía que ampliar su conocimiento del mundo y sobre todo traer materiales preciosos, artesanía y cosas exóticas básicamente del resto del mundo para glorificar su propia corte, lo puso al frente de la flota que veis las dimensiones, 62 barcos, 37.000 personas, y hizo 7 viajes. Entonces veis aquí los primeros, llegó a la India, después fue en el cuarto ya llegó a la actual Irán y en los últimos 3 llegó a África subsahariana. Y de estos viajes volvían cosas. Llegó la primera jirafa a China, que hay un dibujo precioso, lo tendría que haber incluido, de una jirafa hecha con estilo chino, que además pensaron que era un animal mitológico porque el nombre somalí de jirafa se parece al nombre de un animal mitológico chino. Entonces se montó ahí una historia enorme de eso, del encuentro de 2 culturas o de muchas culturas distintas. Y también contribuyó a la navegación, porque en esta época estos viajes de este tamaño no los había hecho nadie. Y todo lo que se hizo después de navegación europea también tiene que ver con esto. El mundo es una serie de puntos y muchos de ellos ya estaban conectados. La circunnavegación los terminó de conectar, pero ya existían todas estas conexiones previas de estos pueblos que se conocían entre ellos porque había habido viajeros como Zheng He que los habían cubierto. Y está este mapa, este es un poquito anterior, es del principio, pero es un mapa mundi chino, que es un poco difícil de identificar porque China es esto. Aquí tenemos la India, esa cosa que cuelga, esto es la península arábiga y esto es África. Y Europa está ahí. Entonces, esto obviamente dices, pues las proporciones igual no están muy acertadas, pero después piensas en lo que utilizamos como el mapa representativo de nuestro mundo, que es la proyección Mercator, que no representa en absoluto el área real. Esta es el área real del mundo. Entonces, no se va tanto de lo que le hacían los chinos en su momento y continuamos utilizando una proyección que la forma sí es más exacta, pero a nivel de área sobre representa a Europa enormemente y además está en el centro siempre, que el mundo no tiene centro. ¿Por qué tenemos que poner siempre Europa? Pues porque lo vemos desde este punto de vista nuestro. O sea que este mapa y este se van un poquito, pero menos de lo que pensamos. Y bueno, el tercer viajero del que quiero hablar es este señor, el rey este que está aquí abajo a la derecha. No sé, ¿alguien ha visto este mapa alguna vez? Vale. Es que nunca sé si estoy diciendo cosas nuevas o cosas que ya están súper conocidas. Este señor, aquí está descrito, esto es un atlas catalán que hizo un señor judío catalán, cartógrafo, crees que es Abraham, en el siglo XIV, y aquí está descrito, que es que no me he traído las gafas, entonces no puedo leer, pero dice en catalán, espera, pues sí. Dice en catalán, este señor negro es llamado Musa Meli, señor de los negros de Guinea. Este rey es el más rico, el más noble señor de toda esta partida por la abundancia del oro que se recoge en su tierra. Este era pues, el conocido como Mansa Musa. Mansa es la palabra en mandín para rey, Musa era su nombre. Y este señor es conocido sobre todo porque se convirtió al Islam y decidió hacer la peregrinación a la Meca, y pasando por el Cairo. Y se llevó tanto oro al Cairo que devaluó el precio del oro durante 2 décadas. Entonces, de hecho, calculó hace años la revista Forbes que Mansa Musa había sido, ajustando la inflación, la persona más rica de la historia de la humanidad, mucho más que Bill Gates o cualquier otro. Y el viaje que hizo, poca tontería, porque de Mali a la Meca son casi 10.000 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Y este señor no es que viajara ligero, porque este oro lo llevaba alguien, llevaba una comitiva tremenda. Y gracias a este viaje es como Europa realmente conoció el Imperio de Mali, que la mayor parte del oro que llegaba a la península ibérica en la época, por ejemplo, de Alfonso X el Sabio, lo vendía directamente el emperador de Mali, que tenía control sobre las fuentes de oro. Pero en Europa, pues no tenemos ni idea. Entonces fue gracias al viaje de este señor a la Meca y de otros que le sucedieron que Europa se enteró de que existían unos reinos tremendos allí a los que compraban indirectamente a través del comercio transahariano. Pero fue él el que fue y conectó el norte de África con el entonces Imperio de Mali, que era enorme.
Entonces, estos son los tres que quería mencionar, simplemente para dar una idea de que este mundo ya estaba muy conectado antes de que llegáramos los europeos y que sí, sin quitarle mérito a la circunnavegación, porque tanto a nivel técnico fue una hazaña como a nivel histórico fue un punto de inflexión en el nivel de conectividad del mundo, no salía de un mundo aislado, aunque nadie había hecho nada, ¿no? Había gente ya viajando y gente escribiendo. Y estos son algunos, pero tenemos monjes budistas del siglo XI que escribieron uno de los primeros libros de viajes de toda Asia. Hay muchísimos más casos de los que podríamos hablar que ya hicieron esa tarea de conectar el mundo. Entonces, teniendo eso en cuenta, la segunda parte, que conecta más con lo que escriben los blogs, voy a intentar no repetirme excesivamente por si alguien se lo ha leído para no aburrir, tiene que ver con eso, con la noción de descubierto y descubridor, que siempre pensamos, porque así nos lo han enseñado, que los europeos somos los activos, somos los que vamos y observamos a otra gente. Pero realmente se nos ocurre que a nosotros también se nos observa, que durante los siglos ha habido viajeros, diplomáticos, todo tipo de gente que ha venido a Europa, nos ha observado y después se ha vuelto y ha escrito sus conclusiones respecto a lo que pensaba. O que incluso cuando eran los propios europeos los que iban a otros sitios, pues el resto también nos analizaban. Entonces hemos sido tan descubiertos y tan exóticos y tan raros como el que más, que los europeos también podemos ser el otro. El otro no siempre ha de ser de otro sitio. Nosotros hemos sido el otro y seguimos siéndolo en muchos casos. Entonces, a esto me refiero. Cuando esta es la imagen que tenemos de los otros, pero esta también somos. Estos somos europeos, distintas representaciones de europeos. Tenemos portugueses arriba a la derecha, a la izquierda en Nagasaki, con sus pantalonazos. Tenemos representaciones indias. Abajo son representaciones de México, de África. Se nos ha dibujado, se nos ha pintado, se nos ha descrito muchas veces de maneras rarísimas. Y esto es un ejercicio muy sano porque cuando vemos lo absurdo de algunas de las descripciones en las cuales no nos reconocemos, nos damos cuenta que es esto exactamente lo que hemos hecho al resto del mundo. Pero que en cambio cuando leemos las descripciones europeas de ciertos pueblos africanos o de los aztecas, damos por sentado que son descripciones objetivas y quedan así. Entonces, ¿cómo se nos ha descrito? Pues obviamente hay que hacer generalizaciones porque el mundo es muy diverso y se nos ha visto de maneras muy distintas. Pero a nivel de apariencia, una de ellas es la palidez absoluta. Estas son dos representaciones japonesas de los primeros embajadores rusos en Japón. Y es curioso porque el primero, veis, tiene todavía ojos rasgados, porque el tema de que uno no tuviera ojos rasgados no estaba claro. Entonces se la había de representar como una persona normal y no con esos ojos de raro que no quedaban bien en un dibujo. El segundo ya, no sé si es que les caía mal o que ya se adaptaron las costumbres pictóricas, pero el segundo ya le han puesto los ojos un poco más así, porque este era un señor finés, o sea que ojos rasgados no tenía. ¿Qué más? El tema de los bigotazos y el vello facial en general y las narizotas. Estos señores tienen una nariz que parece de caricatura ambos. Uno es un capitán, ambos son portugueses, uno es un capitán, el otro sabemos que es un comerciante, pero está ahí con su bigotazo, el otro con la perilla que le puede sacar el ojo a alguien y las narizotas absolutas, que esto es en gente, pues no sería así, pero claro, en Japón pues hay una descripción muy buena que incluyo en uno de los blogs, que es el primer jesuita que llegó allí y lo escriben como un monstruo, porque dicen que tiene una caracola llena de verrugas en vez de nariz. Porque claro, a gente acostumbrada a narices mucho más llanas, llegamos allí y somos criaturas deformes, absolutamente, y así se nos representa. El pelo también es curioso y aquí varía. Por ejemplo, en las representaciones indias les llamaba la atención el pelo rizado. Entonces hay mucha representación que parecemos Harpole de los hermanos Marx, porque están siempre con los rizos de todos los colores. Y también está esta convención que todavía nadie sabe muy bien a qué se debe, que es la de europeo al que le muerde una serpiente en la barbilla. Hay un montón de pinturas sobre esto y nadie sabe exactamente por qué. No se sabe si es una cosa graciosísima, si es alguna cosa simbólica, realmente no hemos entendido todavía de dónde viene esto. Y el otro extremo a nivel de pelo es las representaciones africanas, que claro, allí teniendo el pelo muy rizado, lo que les llamaba la atención es el pelo tieso, tieso. Entonces aquí tenemos un soldado portugués en Benín, al que eso parece que le hayan electrocutado directamente, tiene pelo recto para los lados y la barba misma es planita y llana.
Entonces, ¿eran así los soldados portugueses? Pues no, pero tampoco lo eran los africanos como lo representamos nosotros. Y después, bueno, tiene su falda plisadita y la mar de Monoel. Esto es una de las placas que estaban en el palacio del Oba, del rey de Benín, que robaron los ingleses, y en este caso robaron absolutamente y quemaron el palacio en una expedición punitiva, y ahora está en el Museo Británico, aunque parece que ya están iniciando los trámites para devolverlo. La vestimenta es otra. A mí, yo soy muy fan de los pantalonazos de los portugueses, que es, a ver, no sé si elegante es la palabra, pero curioso sí, y los sombreros también les fascinan. Los sombreros que no eran sombreros que se llevaran. Entonces aquí tenemos a la señora y a la niña mirando las criaturas bizarras que acaban de desembarcar en el puerto con sus cosas raras para vender. Entonces, ahora después hablaremos de exotismo, pero esto es uno de los elementos de mira, es una cosa digna de representar por lo raro y lo curioso que es. Lo de los pantalonazos también se da en otras representaciones. Esto es una representación de una pareja inglesa, también que parece una odalisca turca, la señora, pero se ve que el tema de las faldas así con vuelo no era algo que se diera y les llamaba la atención a los artistas. O el sombrero de esta también europea elegantísima con su copita de vino, que no sé realmente qué tipo de sombrero estará representando, pero en todo caso creo que es inexacto a la par que elegante, y como muchas de las otras representaciones. También hay un debate aquí, y hay un debate serio respecto a las cualidades estéticas de los europeos. Y aquí la opinión está dividida. Por una parte, tenemos Caramansa, bueno, realmente Mansa, como es rey en esta zona de Senegambia, y el rey no se llamaba Casa. Entonces los europeos le llamaban Caramansa, pero no sabemos cuál era el título oficial. Llegó un europeo y dijo, oye, tú vienes inusualmente bien vestido, porque le contó que los navíos anteriores que habían llegado venían hombres rotos y mal vestidos, que se contentaban cualquier cosa que les daban de intercambio, y que por eso con esta gente pobre él no iba a comerciar. ¿Quién te has creído que soy? Por lo menos vístete decentemente antes de empezar a hablar. Y está también la opinión del rey Zulu Shaka, que se llevaba bastante bien con los europeos, comprendió rápidamente que no todos los europeos eran lo mismo, hizo pactos con algunos, gestionó las rebeliones contra otros, y cuando le preguntaron dijo que los europeos pues habían heredado cosas buenas de sus ancestros a nivel técnico y demás, pero que los pobres no habían heredado lo mejor, que era una buena piel negra, y que entonces pues se veían obligados a esconderla de pura vergüenza. Tanta ropa era simplemente una cuestión de pobrecillos, mira los que despropósito de piel han heredado. Pero incluso en la propia corte de Shaka había división de opiniones, porque estaba uno de sus poetas que escribió una alabanza a un inglés, que ahora después os voy a enseñar cómo era. Está aquí abajo el poema original en Zulú, y dice, bello como los pájaros ratón de la bahía, esto es un pájaro ratón de la bahía, por si alguien tiene dudas, que son amarillentos en las alas, es nuestro hombre blanco, a través de cuyas orejas brilla el sol. Yo tuve la duda, bueno, el señor blanco en cuestión era que tampoco, un Adonis no es. Y yo tuve la duda si esto era una broma, si esto se estaban burlando de este señor, pero no. El poema completo es un poema bastante largo que alaba todas las virtudes. Entonces, realmente, pues bueno, para gusto los colores, pero este señor parece que triunfó bastante por allí. Otra opinión positiva fue en la actual Sri Lanka, en el siglo XVI, llegaron los primeros barcos de portugueses. Y ahí sí que llegó, las crónicas reales de la corte informan de que ha llegado al puerto una gente muy blanca y de gran belleza, que llevan chaquetas y sombreros de hierro, es decir, las corazas que llevaban los portugueses. Te imaginas el típico portugués del siglo XVI, iba con chaquetas y sombreros de hierro, y que además comían piedra blanca y bebían sangre. Queso y vino, en este caso. Pero claro, hay que contextualizarlo esto con las narraciones de europeos que dicen África y la gente se comen los unos a los otros y tienen 3 cabezas. Pues estos no bebían sangre, bebían vino, pero claro, como no habían visto el vino, pues ¿qué era lo más parecido? Esto. Y el queso también les parecía un despropósito. Entonces, después ya pasaron a conocerlos más, porque esto es la primera interacción, después ya hay reflexiones más en profundidad respecto a la cultura de estos recién llegados. El Telamageddon, no obstante, aquí es donde hay unanimidad respecto a los europeos, somos unos sucios.
Por lo menos los viajeros que llegaban allí lo eran. Entonces está la crónica esta del iraní Tahir Muhammad del siglo XVII, que habla de los firang. Los firang son los francos, que era como se llamaba a todos los europeos. No sabemos exactamente por qué, si los primeros que llegaron se identificaron como francos, pero en toda esta zona, cuando hablan de firang, son europeos, y todavía hoy en día. Entonces dicen que visten finas ropas, pero son a menudo desaliñados y con granos, que no les gusta utilizar el agua, se bañan muy raramente y lavarse después de hacer sus necesidades es considerado impropio entre ellos. No sé a quién enviábamos de viajero, pero está muy lejos del ideal del caballero explorador. Y aquí va más en profundidad. Habla que dice, esto era el emperador mogul en la India, Shah Jahan, que decía, verdaderamente gran gente fueran los franguis. Esto se lo contó a un misionario agustino. Si no tuvieran 3 cosas tan malas. La primera, el ser cafres, ires, gente sin ley. La segunda, el comer porco. Y la tercera, el no lavaran las partes por donde la naturaleza repleta expele lo superfluo de los corpóreos vientres. Que yo no he visto escatología más fina en mi vida. Es una cosa de una elegancia. O sea que eso, la pulcritud no era exactamente lo que caracterizaba a estos viajeros. Pero también está el elemento del exotismo, y esto es una cosa que tendemos a imaginar como una propiedad de ay, me he pasado, bueno, ya termino pronto, con una propiedad de los otros. Los exóticos son siempre los otros. Y no es así. Los europeos, muchas y las europeas, hemos aparecido como criaturas tremendamente exóticas. Aquí está una representación en la India del siglo XVIII de un adivino europeo con sus pájaros. Y ahí le vemos con su mirada, recuerda a las pinturas orientalistas hasta cierto punto, porque está él con su escotazo, también unos pezones a la altura del cuello, que es una cosa preocupante, su mirada misteriosa y su tocado también muy glamuroso. Y hasta estas representaciones de europeos exóticos hay muchas. De hecho, es conocido el fenómeno del orientalismo, y de esto hablaba uno de los blogs, que era cuando en las cortes europeas se puso de moda tener pinturas de la China, la India y Oriente Próximo, pero 2 siglos antes se había dado el fenómeno reverso, tanto en Irán como en India. Se puso de moda tener representaciones de europeos. Entonces aquí tenemos unas paredes del jardín de Isfahán, y también en Rajastán, en la India, un portugués, la mar con cierta cara de bollo, recogiendo una flor, paseando por el jardín de manera todo muy idílico. Y esto, si eras alguien en estas cortes, en el Irán safávida o en la India de esta época, tenías que tener una representación de europeo en tu casa. Era la moda y era lo bonito y lo adecuado. Y no se da eso esto a la India. En el propio Benín, antes de que empezaran a quebrarse las relaciones con los británicos, con la llegada de los portugueses pasaron a ser un motivo decorativo. Entonces tenemos aquí una máscara en que en la parte de arriba se intercalan, esta no era, eran peces y portugueses. Entonces hay una cabeza en portugués, una cabeza de un pez. Y esto es de la corte de Benín y se utilizaba muchísimo. También esto es una de las placas estas que os he enseñado antes del Palacio de Loba, del rey, en que hay 2 portugueses decorando la parte de arriba, con sus plumas en los cascos. Uno aguanta un instrumento musical, el otro una manilla, que era un símbolo de comercio, y esto estaba ahí meramente como decoración, un portugués decorativo. Y porque a los artesanos pues les ayudaba, les inspiraba a crear motivos de gente exótica, como exactamente lo mismo de las cortes europeas, pero en versión bronce de Benín. Bueno, realmente son latón, pero les llamamos bronces por algún motivo. Y también, no solo a nivel estético, sino a nivel de interés, de curiosidad, de quién son esta gente. Entonces, sobre todo en el caso de Japón, a partir del siglo XIX, hay un montón de textos, de trípticos, de publicaciones que van de Europa, de explicar Europa a los japoneses. Y este es uno que se llama Lugares famosos de todas las naciones, y esta es una representación de Londres. Entonces, este es el puente de Londres, al fondo está la catedral de San Paul, pero claro, este era un artista que no había visitado, bueno, no está claro si no había visitado Londres o si requería de adaptarlo al público japonés para que les fuera agradable. Entonces tiene las cupulitas estas hiper japonesas que el puente de Londres no ha tenido en su vida, y además si comienzas a mirar los detalles de la gente, está lleno de elementos japoneses porque eran las convenciones de dibujo que este señor utilizaba.
Tenemos aquí también París, que parece más Vietnam que París, con la jungla tropical en las montañas y toda la gente por delante, el tren. Y esto era lo que se estudiaba en las casas de bien japonesas para entender esta cultura tan exótica del otro lado. Esto es San Petersburgo. También aquí claramente hay cambios, la gente va vestida distinta, pero tiene un punto oriental considerable. Y mi favorito es Washington, que parece un mercado persa. Pero claro, era una de las grandes ciudades, pues, está entre mercado persa y ciudad de Star Wars, está ahí como en el límite ese. Y esto pues en los círculos literarios, intelectuales japoneses se utilizaba. Este es un tratado de historia sobre la historia de América, y estos dos de aquí, esto lo utilicé en uno de los blogs, no son otros que Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Entonces están dibujados, tanto Cristóbal Colón como los oficiales de la corte están dibujados como oficiales japoneses del siglo XIX con el mismo uniforme, pero al mismo tiempo también combina elementos que les son ajenos, porque esa corona es europea, no es japonesa. Entonces combinan elementos que claramente habían entendido bien con patrones estéticos de Japón. Y este sí que a mí me encanta. Este es George Washington dándole un puñetazo a un tigre. ¿Por qué había un tigre en Estados Unidos? No lo sabemos. ¿Por qué George Washington le ha dado un puñetazo? Tampoco. Pero en todo caso es una de mis representaciones favoritas de la historia de Estados Unidos. Y también a nivel, esto no estaba limitado a Japón, en la India, en Irán, en el Imperio Otomano, había interés por toda la cultura que nacía en esta época. Y esta es una representación de la Virgen María. Y en el fondo, si pensamos que la Virgen María era una persona nacida en Oriente Próximo, las representaciones que tenemos nosotros de persona hiperaria nórdica tampoco se da mucho de esto. Ninguna de las dos son exactas, y en cambio la otra la hemos normalizado completamente y esta nos llama la atención. También hay muchas de Platón. Platón, por haber traducido su sabiduría al árabe y haber pasado de esta manera a todo el mundo asiático, aparece representado en muchos textos. Pues este es indio, pero veis que está escrito en caracteres árabes, y es Platón amansando a los animales con su órgano. ¿Cómo llegaron a combinarse todas estas cosas? No tengo ni idea, porque no soy experta historiadora de esta zona, pero es un patrón común. Aquí está Platón sobre un tigre, que lo ha amansado tanto que se ha quedado solo en piel, con un instrumento típico también de la India. Entonces, suscitaba muchísimo interés todo lo que pasaba en Europa, del mismo modo que también los europeos intentamos comprender al mundo. Esto es una lista de los papas y los reyes de Europa, empezando por Jesús y Augusto. Entonces, los también del Imperio Otomano. Entonces, los de la izquierda son los papas, que van con sombrero mongol, no sabemos exactamente por qué, y los del otro lado son los reyes. Y está la descripción de cada uno y sus hazañas principales, para entender cómo funciona esto de la historia europea. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Lo que venía diciendo, que ha habido interés también en los europeos, que no somos nosotros los únicos que miramos al mundo, que estamos acostumbrados a pensar que estos son los descubridores y estos son los descubiertos, pero que realmente, si queremos entender la historia humana en su profundidad y interés real, tenemos que empezar a pensar también que esto es igual de válido que lo anterior, que son varias, no dos caras de la misma moneda, porque no es una moneda, es un poliedro con muchísimas, pero que vamos poquito a poquito añadiendo, y que además de ser una cuestión de justicia histórica, porque lo que se hablaba en la anterior sesión de todas las culturas a las que se ha colonizado, se ha explotado, se ha discriminado, una herramienta fundamental ha sido el negarle su propia historia y su propia perspectiva, además es que hace la historia mucho más interesante, porque nos añade un montón de dimensiones que si no, no veríamos, y es importante también saber vernos desde ojos ajenos. Y con eso cierro ya.